Tardes, muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Muñoz, este es mi canal Coeficiente de Investigación. El tema de hoy es el siguiente, un mundo secular. El tema de hoy está basado en un proyecto, un libro que estoy escribiendo, que básicamente tiene tres capítulos principales. El primer capítulo es una historia breve de la filosofía y la religión, de su historia. El segundo capítulo habla acerca de mi experiencia en diferentes iglesias cristianas y otras religiones. Y el último capítulo, el tercero, habla acerca de la estructura, doctrina y lineamientos de la iglesia de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos del primer capítulo, hacemos un pequeño contexto. Básicamente nos basamos nos inspiramos, por así decirlo, en una profecía de Daniel capítulo 2, un sueño del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, un sueño que sus magos y astrólogos no pueden descifrar, pero el profeta, el profeta Daniel logra interpretar su sueño. Y este sueño básicamente tiene la siguiente estructura, ¿no? Es una figura que tiene una cabeza de oro, que es a semejanza del imperio de Babilonia, tiene unos pechos y un pecho y unos brazos de plata. Básicamente se asemeja al imperio persa, que es más extenso, pero más débil al mismo tiempo. Luego se habla del imperio macedónico de Alejandro Magno, con unos muslos y un vientre de bronce. Y luego se habla de un imperio que se impone sobre todos estos, que es el imperio romano. Se asemeja básicamente a unas piernas de hierro, que es el metal más fuerte de estos. Y básicamente luego habla de unos pies y unos dedos de barro cocido mezclado con hierro, que habla de una división, ¿no?, de este reino, que es básicamente menciona, ¿no?, la caída del imperio de Occidente, y luego surge el imperio bizantino, ¿no? Se mantiene, ¿no?, en Oriente, en el imperio romano de Oriente, perdón, y luego básicamente otro subreino, no sé, el imperio carolingio, otros reinos que surgen después, posterior a la caída del imperio romano de Occidente. Y bueno, este libro de Daniel hace una profecía de que va a haber un reino que no va a ser jamás derrotado, que se va a permanecer para siempre. Y nuestra humilde profecía, nuestra humilde predicción, es que este reino es el mundo secular. Y es un reino que no se estableció de golpe, es un reino que han habido avances, sea tecnológicos, sea sociales, culturales, que han podido dar paso a que esto sea así, ¿no? Y este libro habla un poco de este contexto para poder llevar a cabo esto, ¿no? Y básicamente este libro que estoy escribiendo tiene una estructura similar, ¿no? Se lo divido por reinos, aunque no son los mismos que la profecía. El primer reino no habla acerca del hinduismo, la primera religión, la religión más grande conocida, que hasta hoy persiste. El judaísmo, se habla un poco de contexto, ¿no? Sea de los olmecas, de Coral, sea no sé, de los asirios, de los babilonios, bueno, de sumerios, que es antes que esto. Y bueno, un poco de contexto histórico, un poco de la historia de la religión, cómo era el primer canal de conocimiento anterior a la filosofía, ¿no? Luego viene el segundo reino, ¿no?, que es el nacimiento de la filosofía oriental y occidental. La occidental, sea con pensadores como Tales de Mileto, Aristóteles, Sócrates, Platón, etcétera, ¿no? Y luego la filosofía oriental, sea con pensadores como Confucio, Lao Tzu, como Buda, por ejemplo. Bueno, algunos lo consideran una religión, es debatible. La cosa es de que estos pensadores dan un paso a la filosofía en el mundo oriental y occidental. Este es uno de los reinos. El tercer reino habla acerca del nacimiento del imperio romano, del nacimiento del cristianismo, habla un poco de las prédicas del apóstol Pablo, habla un poco acerca de la oficialización del cristianismo como religión oficial del imperio romano en el año 313 con el edicto de Milán. Nada, es un poco, habla de la filosofía de la religión con pensadores como Boecio, como Agustín de Hipona, por ejemplo. Luego el siguiente reino habla acerca del nacimiento del Islam, el califato y la edad dorada del Islam, habla acerca el poder del papado y cómo surge con la coronación de Carlomagno por el Papa León XIII, básicamente. Habla acerca del poder de la Iglesia Católica, habla de las cruzadas, ¿no?, el conflicto básicamente entre el mundo del cristianismo con el mundo del Islam, su expansión territorial, su búsqueda de influencia, y básicamente habla acerca de estas grandes religiones. Y luego surge básicamente, este es el cuarto reino, y luego el último reino, que es el que empieza a surgir, porque se pavimenta un camino para llegar a este mundo secular. Básicamente habla acerca del Renacimiento, ¿no? La imprenta de Gutenberg, el descubrimiento de América, el método científico. Habla un poco del contexto, ¿no? Las monarquías absolutistas son parte de esta época, sí, pero luego también empieza a surgir la ilustración, en la era de las luces, lo que es incluso el feminismo. Y luego hablan posteriormente acerca
de la separación de Estado e Iglesia en el siglo XIX, cosas que fueron, bueno, me estoy saltando algunos casos, ¿no? Como de Martín Lutero, el surgimiento del movimiento protestante y otras subramas, como la rama de Calvino, el anglicanismo, etcétera. Los movimientos restauracionistas, sea el movimiento de los santos de los últimos días, del testigo de Jehová, de los adventistas, un contexto, las diversas religiones en el siglo XX, la pérdida de los valores tradicionales en el siglo XX, la pérdida del poder en la iglesia posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, la iglesia, desde esa época hasta hoy, la iglesia ha perdido mucho poder y bueno, aquí nos encontramos, ¿no? Entonces, este contexto histórico te sirve para poder entender la profecía que se encuentra en el reino de los últimos días, que es nuestra humilde predicción, nuestra humilde profecía, si lo quieres llamar, no sé si nos atrevemos a usar esa palabra, de que es la iglesia de Jesucristo, que va a haber un video entero hablando acerca de eso. Este simplemente va a haber su doctrina, su historia, sus lineamientos, ¿no? Ya vamos a hablar de eso después, pero esa es nuestra humilde predicción, ¿no? Entonces estamos dándole un contexto histórico para cómo llegamos a eso, ¿no? Cómo se pavimenta este mundo secular, porque es una iglesia centrada en una base secular. Se habla de fe, se habla de cristianismo, se habla de otras religiones, se habla de conocimiento, de cultura, pero tiene una estructura basada en un mundo secular, ¿no? Bueno, ese es un poco el primer capítulo. El segundo capítulo habla acerca de mi experiencia en diferentes iglesias cristianas y diferentes religiones. Yo, en mi conversación con miembros de diferentes comunidades, con líderes, porque por ejemplo he hablado con un líder del Islam, no recuerdo ahorita su nombre, pero básicamente le pregunté, estuve conversando con él 2 horas, hablándole acerca de doctrina, o sea, qué es el Islam, qué hacen aquí en el Perú, fui a su centro de adoración, a la mezquita, y preguntándole, ¿no? O sea, ¿qué es los suníes, los chiíes? Me dicen, no, es un movimiento político, bueno, tiene sus respuestas. Y te dicen, el Islam es una fe más de obras, más que tiene una base un poco en el cristianismo y el judaísmo, pero que es más basado en obras, no es tanto en la gracia, sino que importa lo que haces, así te lo dicen, ¿no? Y bueno, en fin, todas las conversaciones que voy teniendo con líderes o miembros, por ejemplo, me quedó muy grabado una conversación que tuve con una mujer que era de una comunidad que era judío-mesiánica, es una organización cristiana que tiene raíces o preserva algunas tradiciones del Antiguo Testamento, algunas fiestas, por ejemplo. Y ella me mencionó que cuando ella se bautizó sintió lo que la conversión, ¿no? Que uno habla cuando habla del cristianismo, que como que se sacó una mochila de encima, ¿no? Como que sintió que el Señor, como que Cristo limpió su alma, sus heridas, como que hizo un nuevo comienzo, ¿no? Y es interesante porque la pregunta que estoy buscando resolver en esta investigación es, ¿dónde estará el Dios? No necesariamente de Abraham, Isaac, Jacob, ese, o quizás Dios en general, como lo interpretemos en diferentes lugares, ¿no? Porque por algo la gente asiste a diferentes lugares, porque es donde siente esa conexión con la divinidad. Y hay diferentes culturas, hay diferentes ideas, etcétera, pero al final de cuentas, una persona de fe y de buena fe y que lo que busca es esa conexión con la divinidad, ¿no? Entonces, lo que buscamos es promover eso, ¿no? Decirle a la gente, validarle a las personas sus experiencias, ¿no? No tienen que ser esa iglesia falsa, esos son falsos, estos son satánicos, sino que cada uno tiene su propia experiencia y es válido. Entonces nuestro enfoque es un poco pragmático, no solamente descriptivo, que sí es un poco descriptivo en el sentido de que te explica, ¿no? Eso es lo que creen, este es el estilo de himnos que utilizan los testigos de Jehová, por ejemplo, son más triunfantes, más de marcha, por ejemplo. Me quedé muy grabado eso. Es un poco descriptivo y también la parte de la experiencia, ¿no? Que fue lo que yo sentí, lo que experimenté en diferentes lugares. Y la pregunta es eso, ¿no? ¿Está el Dios en diferentes lugares? Esa es un poco la pregunta. Y bueno, el último capítulo habla acerca de la iglesia de Jesucristo. Lo voy a dejar en misterio en este video. Yo creo que es un tema muy interesante. Y la única profecía que hemos hecho, nuestra humilde predicción, es de que esta es la esencia del mundo secular de los últimos días, ¿no? No voy a entrar en más detalle, ya lo conocerán. Bueno, les dejo este video, muchachos, y espero que les guste. Les mando un abrazo.